Cuando se habla de cárteles colombianos, la mente viaja a un solo nombre, Pablo Escobar. Pero, ¿y si el imperio de la droga más grande y sofisticado no fuera el suyo? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia del cártel de Cali. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Podía haber alguien más poderoso que Escobar? Bueno, para responder a eso no hay que fijarse en la violencia, sino en la estrategia. Y es ahí, precisamente, donde el cártel de Cali cambió por completo las reglas del juego. Aquí se ven dos mundos, dos filosofías totalmente opuestas. Mientras Medellín ponía bombas y sembraba el terror, Cali usaba maletines y hojas de cálculo. Uno era la guerra abierta, el otro era un negocio. Es la diferencia, y es brutal, entre el narcoterrorismo y lo que se llamó narcocapitalismo. Y claro, al frente de este negocio había hombres que no se veían como mafiosos, sino como altos ejecutivos. De hecho, se les conocía como los Caballeros de Cali. Su idea era en el fondo muy simple, pero revolucionaria para el mundo del crimen. ¿Para qué luchar contra el sistema si puedes directamente comprarlo? Se codearon con la alta sociedad, invirtieron en todo tipo de empresas legales y se construyeron una fachada de empresarios respetables. El líder, la cabeza pensante, era Gilberto Rodríguez Orejuela, al que llamaban el ajedrecista. Y el apodo le iba perfecto. Cada movimiento estaba fríamente calculado. Siempre iba 3 jugadas por delante. Él era el gran estratega, el arquitecto de todo el plan. Y a su lado, su hermano Miguel. Si Gilberto era el estratega, Miguel era el cerebro de las operaciones, el que se encargaba de la logística, de que ese imperio inmenso de la cocaína funcionara como un reloj suizo, día tras día, sin un solo fallo. Muy bien, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo construyeron un imperio que operaba a la vista de todos pero que casi nadie era capaz de ver? Pues así es como se levanta un imperio invisible. Esta frase es la clave de todo, lo resume a la perfección. A diferencia de Escobar, para quien la violencia era la primera opción, para Cali era la última. Y tiene su lógica. Una bala hace mucho ruido, pero un soborno es silencioso. Su principal arma era el silencio. Su estrategia se movía sobre 3 pilares. Primero, infiltración económica para blanquear todo ese dinero. Segundo, corrupción política para asegurarse de que nadie les molestara, para tener impunidad. Y tercero, una logística a nivel mundial para ser los dueños del mercado. Y vaya si funcionó. En su momento de máximo apogeo, el cártel de Cali llegó a controlar, ojo al dato, el 80% del mercado mundial de la cocaína. No es un error, no. 8 de cada 10 dosis que se consumían en el mundo venían de ellos. Una auténtica multinacional del crimen. Es que esto iba mucho más allá de vender droga. Para hacerlo invisible crearon una red de cientos de empresas tapadera, cadenas de farmacias donde se blanqueaba dinero a las puertas, hasta equipos de fútbol para ganarse el cariño de la gente. Tenían a políticos, policías y jueces en nómina, comprando su silencio. Pero lo más increíble de todo era su red de inteligencia. Era tan buena, tan sofisticada, que superaba la del propio Estado. Sabían cada movimiento en su contra antes de que se produjera. Pero ya se sabe cómo acaban las historias de los grandes imperios. Siempre llega el momento de la caída. Y en este caso, la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, se volvió insostenible. El gobierno de Colombia, con un apoyo logístico y económico brutal de la DEA estadounidense, lanzó una operación que no tenía precedentes. El objetivo era uno y muy claro: desmantelar la organización pieza a pieza, empezando por la cúpula. Y la caída fue sorprendentemente rápida. En junio de 1995 cae el ajedrecista. Solo 2 meses después le toca a su hermano Miguel. Con los 2 líderes fuera de combate, el efecto dominó fue imparable. Para 1996, el cártel de Cali, tal y como se conocía, había dejado de existir, al menos oficialmente. Pero claro, desmantelar un cártel no significa borrar su influencia. La pregunta es, ¿cuál fue el verdadero legado que nos dejaron los Caballeros de Cali? Al final, su gran legado fue un nuevo modelo de negocio criminal. Demostraron que la discreción, la corrupción y el saber moverse en la economía legal podían ser armas mucho más poderosas y rentables que la violencia. Crearon básicamente el prototipo del cártel moderno. Y esto nos deja con una última reflexión. Cuando se le corta la cabeza a una organización así, ¿muere de verdad? ¿O simplemente se transforma? Se divide en grupos más pequeños, más difíciles de rastrear, que han aprendido muy bien la lección de ser invisibles. Una pregunta que, a día de hoy, sigue muy en el aire.